tardes, bienvenidos todos. Qué gusto volvernos a ver en esta conferencia magistral, todas que nos están dejando muy buen sabor de boca y sobre todo mucho conocimiento. Buena praxis del manejo de los accesos vasculares. Hoy les presento al doctor Gilberto Hernández Córdoba. Hola, doctor Gilberto Hernández Córdoba. Qué gusto que esté con nosotros. El doctor Gilberto, doctorado en alta dirección de los establecimientos de salud, es maestro en enfermería gerontológica, es líder en la clínica de terapia de infusión en el Hospital General Dr. Manuel G.A. González en Ciudad de México, galardonado con el reconocimiento al mérito en enfermería María Suárez Vázquez en el 2023 por el Consejo de Salubridad General. Está certificado como perito en enfermería por el Instituto Nacional de Enfermería Pericial. También está diplomado en alta dirección y procesos administrativos y gestión de los servicios de enfermería por la Asociación de Alta Dirección y Educación Continua de Enfermería, ACE. Certificado en competencias laborales, en atención con calidad y seguridad para el paciente, durante la instalación del catéter PIC en adultos, PICC, PIC. Cuenta con 2 diplomados y un posttécnico en terapia de infusión intravenosa. Es coordinador y docente en diversos diplomados de terapia de infusión. Todo un experto en este campo, así que vamos a disfrutar de todas sus recomendaciones, sus consejos, su vasta experiencia en este campo, por lo que es un placer que esté con nosotros. Es capacitador en la instalación de catéteres de línea media, PIC percutáneo, guiado por ultrasonido y con confirmación de punta por electrodo intracavitario y en instalación en línea media. Es miembro del Consejo Directivo de la Sociedad de Práctica de Enfermería basada en evidencia. Socio activo de COMLE del sur de Veracruz, ACE. Y así podemos seguir nombrando su currículum vasto y sobre todo con amplia experiencia en el tema de hoy. Doctor Gilberto, bienvenido. Pues bueno, primero que nada quiero agradecerles, maestra Guadalupe, por la invitación, a la federación también. Es la segunda ocasión que participo con ustedes en estas sesiones y pues bueno, creo que es una manera en la que podemos compartir el conocimiento y hacerlo extensivo pues hacia muchas personas desde otros lugares, ¿no? Ya vi que están conectados del interior de la República y algunas otras personas de algunos otros países fuera de México. Y pues bueno, creo que eso es muy importante porque pues bueno, hacemos llegar el conocimiento a esos lugares desde plataformas tan sencillas como lo son estas, ¿no? Entonces, agradezco a todos los interesados en este tema. Y pues bueno, es un tema muy interesante y muy importante porque en realidad hablar de accesos vasculares en una hora es mucho. Entonces decidí hacer el top 10 de las actualizaciones o de lo más actual que hay en terapia de infusión y que al final de cuentas nos ayuda justo a tener una buena praxis en el manejo de estos dispositivos y pues bueno, garantizar la calidad y la seguridad en la atención que nosotros ofertamos a las personas que atendemos. Esto es algo muy importante, o los accesos vasculares son muy importantes, ya que, como bien he mencionado en algunas otras disertaciones y en algunos otros eventos, muchas ocasiones el dispositivo de acceso vascular es al que menos importancia le damos. Todo paciente que ingresa a una institución hospitalaria, pues requiere un dispositivo de acceso vascular para pues, poder ser atendido. Si nosotros nos enfocamos en el proceso quirúrgico, pues bueno, si un paciente no tiene un dispositivo de acceso vascular, pues difícilmente yo voy a poder realizar una operación. ¿Por qué? Pues porque necesito administrarle la sedación, administrarle algún medicamento, algún antibiótico antes de que inicie la cirugía. Sin embargo, en muchas ocasiones pasa que no valoramos este dispositivo antes de que el paciente, por ejemplo, suba a quirófano. En ocasiones nos ha sucedido que el paciente ya está en la sala o que ya va a ser llamado a sala y nos hablan por teléfono. Oye, ¿nos ayudas con un acceso difícil? Ah, sí, ¿a qué horas va a entrar el paciente? A las 8. Oye, pero son 8:20.
¿no? Entonces quiere decir que tú no valoraste a ese paciente previamente a que subiera a quirófano, ¿no? Y entonces nos saltamos algunos filtros, como es, si es un paciente ambulatorio, pues quién lo recibió, cómo lo canuló, quién verificó que ese dispositivo se encontraba en óptimas condiciones. Si es un paciente que ya está en hospitalización, una persona que ya se encuentra en cirugía general y sube a quirófano, pues cómo es que la persona que subió a este paciente al área de quirófano no verificó que ese dispositivo se encontraba en óptimas condiciones. ¿Cómo pasó en el transoperatorio? ¿Cómo pasó en el preoperatorio? ¿Y quién verificó que ese dispositivo se encontraba en óptimas condiciones? Que justo cuando el paciente va a entrar al quirófano, pues resulta que la vía ya no funciona. Y entonces yo muchas ocasiones les comento, ya no es una urgencia, ya no se vuelve una urgencia. ¿Por qué? Pues porque ese paciente estuvo o esa persona estuvo tiempo antes de entrar a la cirugía, pues tuvo tiempo para que las personas encargadas de ese paciente pues lo pudieran haber revisado y pudieran haber verificado que era un paciente de acceso difícil, que no tenía vasculatura o simplemente que la vía se había disfuncionado. Obviamente lo podemos manejar ya como urgencia cuando el paciente ya se encuentra dentro de la sala y que esa vía disfuncionó por algún motivo y que forzosamente necesito un dispositivo porque necesito continuar con el manejo del paciente ya en el área quirúrgica. Para inicio, este es como un preámbulo remarcando pues la importancia de un dispositivo de acceso vascular en cualquiera de sus modalidades, ya sea un dispositivo de acceso vascular periférico, un dispositivo de acceso vascular central. Por lo tanto, dentro de la orden del día, pues vamos a conocer las nuevas nomenclaturas de los dispositivos de acceso vascular, vamos a ver la parte que es la preparación de la piel, la relación de las venas versus con el catéter que nosotros estamos instalando, lo que actualmente se llama retiro clínicamente indicado, parte de prevención de infecciones, cambio de los equipos, apósito con clorexina, desinfección pasiva, su tecnología de visualización, y lo que es la técnica ANTT, que no solamente aplica para los dispositivos de acceso vascular, sino que también aplica para el área quirúrgica, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo pues de la sesión del día de hoy? Pues justamente que nosotros podamos brindar, como les había dicho, la idea es el top 10 de las 10 actualizaciones pues más relevantes que hemos tenido en los últimos años y que justamente estas recomendaciones pues son las más actuales para el manejo de la terapia de infusión y el cuidado de los dispositivos de acceso vascular y que estas recomendaciones están basadas bajo la mejor evidencia actualmente disponible que nos va a permitir implementar y priorizar los esfuerzos que hacemos todas las instituciones, que hacemos todos los profesionales de la salud para que garanticemos la atención de calidad, seguridad y obviamente que esta atención sea libre de riesgo. Aquí me detengo un poquito, ¿por qué? Porque justamente lo que les decía, pues desde el momento que yo elijo instalar un dispositivo de acceso vascular, pues debo de garantizar que ese dispositivo esté instalado en el paciente, por lo menos durante el tiempo en el que el paciente se va a encontrar hospitalizado o va a tener un tratamiento. Por lo tanto, tengo que valorar ciertas partes que me permitan garantizar que ese dispositivo lo esté. Evidentemente va a haber muchos factores que van a impedir que esto se logre, ¿no? Por ejemplo, la anatomía venosa, los pacientes con difícil acceso intravascular, pacientes con venas que se mueven mucho, que son muy delgaditas, pacientes que tienen demasiada grasa subcutánea, entre algunos otros factores que aunque yo sea muy bueno en la instalación de los dispositivos de acceso vascular, pues las condiciones de la persona al cuidado, pues obviamente van a ser completamente diferentes y que en muchas ocasiones, pues no, no es como un factor propio del profesional. Obviamente también hay factores propios del personal que no ha adquirido la competencia necesaria, que a lo mejor es una persona que va ingresando o de nuevo ingreso a la institución o fue pasante y se va incorporando pues a la actividad laboral y que pues obviamente sus competencias intelectuales y sus competencias prácticas pues no están bien definidas o todavía no han sido evolucionadas a un grado de experiencia que me permita garantizar una inserción del dispositivo. Pero eso no quiere decir solamente que las personas nuevas dentro de una institución no tengan estas competencias, ¿no? Las competencias básicas que nos manejan es que tenemos que tener competencias procedimentales, competencias actitudinales, competencias prácticas y competencias aptitudinales y muchas ocasiones incluso personal de mucho tiempo en el área hospitalaria o trabajando en nuestras instituciones no tiene no cuenta con estas competencias, no cuenta con estas habilidades y pues obviamente también eso impide la instalación de un dispositivo. A esto me refiero
entendido que en muchas ocasiones a lo mejor puedo tener una enfermera, un enfermero que tiene 20 años en el hospital y a lo mejor aún no ha desarrollado esa habilidad para canular, ¿no? En ocasiones nos dicen, necesitamos un paciente de acceso difícil y vas y ves que tiene unas venas muy grandes y dices, oye, pero ¿dónde está lo difícil? Porque yo sí veo una vena. Pero debemos de entender esto, que justamente esa persona no tiene esa competencia, por lo tanto en ese momento ese paciente se vuelve difícil para esa persona. ¿Por qué? Porque sí, o sea, sí le estoy viendo las venas, pero no he desarrollado esa competencia. Por lo tanto, para mí se me vuelve un caso difícil poder accesar esa vasculatura y entonces también debemos de comprender esa parte. Pero les apuesto que a lo mejor esa persona es muy buena instalando sondas Foley, es muy bueno bañando al paciente, cambiándolo, a lo mejor en el quirófano les digo yo, es como una pirinola, ¿no? Y se mueve como pez en el agua en el quirófano, y a lo mejor si a mí me meten al quirófano, pues no pueda tener esas habilidades, ¿no? Cuando hablamos de la atención de calidad es justamente pues evitar daños a la persona, y cuando hablamos de seguridad estamos hablando de una seguridad clínica, una seguridad en la cual yo garantice que el procedimiento es seguro tanto para el paciente como para mí como profesional de la salud. Es decir, por ejemplo, en la imagen observamos un dispositivo que tiene un conector libre de uso de agujas, donde estos conectores libres de uso de agujas no solamente se iniciaron a utilizar para la prevención de infecciones, sino también para evitar funciones accidentales en el profesional de la salud. Y cuando hablamos de libre de riesgos, pues justamente que esas prácticas impidan que yo pueda tener un evento adverso, que pueda tener un accidente y asimismo que se lo pueda causar yo a la persona que estoy tratando. Por lo tanto, es muy importante que nosotros entendamos que la terapia de infusión es un procedimiento primariamente intelectual y secundariamente operativo. Es decir, yo tengo que contar con el conocimiento de manera prioritaria para que yo pueda aplicar ese conocimiento en la parte práctica. Lo que les había dicho, las competencias que requiero, actitudinales, aptitudinales, cognitivas y prácticas. Si yo no tengo un punto de convergencia entre estas cuatro competencias, pues obviamente en algún momento mi procedimiento va a fallar. Por lo tanto, necesitamos competencias clínicamente avanzadas. ¿En qué aspecto? En la instalación, el cuidado y el retiro de los dispositivos de acceso vascular en cualquiera de sus modalidades, como pueden ser catéteres periféricos o centrales, y que debemos de entender que es un procedimiento que en la mayoría de las ocasiones realiza el personal de enfermería, y que estas actividades las hacemos tanto en unidades públicas como en unidades privadas. Entonces, quiere decir que el responsable de estos eventos adversos, de estas complicaciones, de lastimar al paciente o de que nosotros logremos que ese dispositivo dure mucho tiempo, no, pues obviamente es el personal de enfermería. No es el personal de la clínica de terapia de infusión. ¿Por qué? Porque las clínicas de terapia de infusión se hicieron con la intención o se implementaron con la intención de reducir de principio, de reducir de principio las infecciones del torrente sanguíneo, ¿no? ¿Por medio de qué? Pues de la educación, de la capacitación y de algunos otros, complementos, ¿no? Como la vigilancia activa, la supervisión y la implementación, pues obviamente de todas las partes de actualización en cuanto al conocimiento, ¿no? Esto es muy importante, ¿por qué? Porque en muchas ocasiones pensamos que porque hay una clínica de terapia de infusión, la clínica de terapia de infusión tiene que resolver todo lo que suceda, que la clínica de terapia de infusión tiene que colocar todos los dispositivos, que la clínica de terapia de infusión tiene que hacer todas las curaciones, y no es así. ¿Por qué? Porque somos clínicas especializadas o clínicas altamente especializadas, y que incluso muchos de nosotros o muchas de las clínicas que existen en la actualidad en las instituciones estamos migrando a la enfermería de práctica avanzada, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un grado de especialización mayor a la de la enfermera clínica, en donde obviamente existe una experiencia, en donde obviamente existe un conocimiento, en donde existen técnicas avanzadas, el uso de tecnología, el uso de evidencia científica, la gestión, la parte de la investigación, entre algunas otras cosas que me van a permitir que yo mejore estos procesos dentro de la terapia de infusión. Por lo tanto, como les decía, pues bueno, el personal de enfermería va a intervenir en este plan terapéutico. ¿Por qué? Porque pues nosotros vamos a elegir el dispositivo que sea el más adecuado para el paciente. Si se dan cuenta, el médico solamente nos dice, le vamos a administrar una solución Harman para 8 horas y le vamos a administrar tal medicamento, tal antibiótico, tal analgésico.
Pero ¿quién instala el dispositivo? Pues nosotros como profesional de enfermería, nosotros elegimos qué catéter le vamos a instalar, nosotros lo instalamos, valoramos al paciente, le colocamos el apósito, lo calculamos las soluciones, cuidamos ese dispositivo, detectamos complicaciones y retiramos ese dispositivo de acceso vascular. Desde ahí estamos empezando a introducir en la enfermería de práctica avanzada. ¿Por qué? Porque nos volvemos autónomos de este procedimiento que nosotros estamos realizando. Por lo tanto, el médico solamente hizo una prescripción y nosotros hacemos esa prescripción una realidad al elegir el dispositivo que es más adecuado al paciente. Incluso si nosotros vemos que el paciente ya no tiene vasculatura y es parte justamente es parte de los 5 componentes de la enfermedad de práctica avanzada, la prescripción. Si nosotros vemos que el paciente ya no tiene vasculatura, que el paciente tiene un medicamento vesicante, que el paciente va a iniciar con aminas, ¿qué es lo que hacemos? Le decimos al médico que necesita una vía central. Estamos prescribiéndole a otro profesional de la salud que necesita una vía central. Por lo tanto, es necesario que nosotros mantengamos este nivel de experiencia y conocimientos específicos, especializados, para que proporcionemos estos cuidados que son necesarios para la atención en las condiciones particulares de cada paciente. Cuando hablo de condiciones particulares de cada paciente, es que todas las personas son completamente diferentes y que puedo tener personas con el mismo diagnóstico, con la misma operación que le van a realizar, el mismo procedimiento quirúrgico, pero que van a requerir aportaciones completamente diferentes. No es lo mismo un paciente que entra a una apendicectomía cerrada a un paciente que entra en una apendicectomía abierta, ¿no? Entonces van a tener requerimientos completamente diferentes. Por lo tanto, yo como profesional de enfermería, repito, independientemente de que esté o no esté en una clínica de terapia de infusión, yo como profesional de enfermería aplico esa terapia de infusión. Incluso la norma oficial mexicana lo dice. ¿Quién puede aplicar la terapia de infusión? Pues toda aquella persona que esté capacitada y que tenga el conocimiento para. ¿Y quiénes tenemos el conocimiento? ¿Quiénes debemos de tener el conocimiento? Pues la enfermera clínica que está a cargo de esa persona, ¿no? Entonces debo de tener este conocimiento, tengo que tener esta experiencia y no debo de asumir responsabilidades a otras personas que no les competen. ¿Por qué? Porque el cuidado directo es mío. Yo como profesional que estoy en el cuidado integral de la persona a la que estoy atendiendo. ¿Qué es lo que pasa entonces cuando hablamos de enfermería de práctica avanzada? Que si yo, como enfermera clínica del área hospitalaria, del área quirúrgica, no tengo la competencia para, entonces tengo que hacer una referencia hacia un especialista, ya sea de otra disciplina o de mi propia disciplina. En este caso, pues bueno, al profesional que se encuentra en la clínica de terapia e infusión. Oye, ¿sabes qué? Ya le dimos 2 punciones, ya no queremos intentarle más, nos pueden apoyar. ¿Por qué? Porque pues en este momento yo ya no tengo ese nivel de competencia que me permita instalar un dispositivo de manera asertiva. Por lo tanto, pues bueno, estos equipos de terapia e infusión son enfermeros expertos, integran una organización sanitaria, demuestran esta competencia en la inserción, en el mantenimiento de los dispositivos de acceso vascular y obviamente están orientados, como se los había dicho al principio, en la seguridad y en la mejora de la calidad de la vida del paciente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues trabajar de manera colaborativa con un equipo multidisciplinar en el cual intervienen otros profesionales de la salud, así como los profesionales mismos de la enfermería, y vamos a buscar satisfacer las necesidades del paciente y de la organización con una terapia segura, efectiva y de gran calidad. Por lo tanto, vuelvo a lo mismo. Tenemos que ser responsables de la gestión del dispositivo de acceso vascular. ¿Y qué se refiere gestión? Pues obviamente al cuidado del dispositivo, a la administración de ese capital venoso, de ese activo venoso. ¿Por qué? Y algo muy importante cuando hablamos de activo venoso o de patrimonio venoso, que es la red venosa, que son todos los vasos que yo tengo disponibles para utilizar, es que estos vasos en algún momento se van a acabar. Si nosotros lo utilizamos de manera indiscriminada, los vamos a acabar, los vamos a lastimar al paciente y en algún momento ya no vamos a tener vasculatura que nos permite instalar un dispositivo para este paciente, ¿no? Entonces, tenemos que tener criterios de actuación unificados y que garanticen la seguridad en la práctica asistencial. Por lo tanto, la inserción y el cuidado y el manejo de estos dispositivos de acceso vascular van a requerir que tengamos habilidad, que tengamos conocimientos, que demostremos esa competencia y que obviamente vayamos hacia una responsabilidad como un experto. Aquí en la palabra experto vamos a manejar como aquella persona que instala, cuida y retira un dispositivo de acceso vascular de manera efectiva. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva.
¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que ver la terapia de infusión y el dispositivo de acceso vascular como un proceso, como un todo, en donde va desde la instalación, el cuidado y el retiro. Por eso les decía, voy a llamarme experto cuando yo instalo adecuadamente, cuando yo cuido adecuadamente y cuando yo retiro ese dispositivo de acceso vascular, y en esas 3 fases lo hago sin generar ninguna complicación a esa persona. Por lo tanto, cuando nosotros instalamos un dispositivo, al llamar que este es un proceso, estamos llamando que es un 100% del proceso. Cuando yo instalo el dispositivo de acceso vascular, solamente he cumplido con un 5 o 10% del total del procedimiento. No quiere decir que porque yo instale el dispositivo y lo haya hecho de manera efectiva, ya terminé mi proceso, ya terminé mi procedimiento. No, todavía me falta cuidarlo y todavía me falta retirarlo. Por lo tanto, en este espacio de la instalación, pues yo tengo que garantizar valorar adecuadamente a mi paciente, hacer una preparación de la piel adecuadamente con el mejor antiséptico, instalar el mejor dispositivo de acuerdo a la terapia de infusión, a las características vasculares, a la condición del paciente, entre algunas otras cosas más, y que me garantice una instalación segura. Pero de nada me sirve que yo instale adecuadamente mi dispositivo si en el proceso del cuidado, que va a ser nuestro punto crítico, ¿por qué el punto crítico? Pues porque es el tiempo en el que mayor debo de tener ese dispositivo cuidado, porque el proceso de instalación me llevó, por ejemplo, en una vía periférica 30 minutos. ¿Sale? Entonces, ¿cuál va a ser el proceso de cuidado? Pues mantener ese dispositivo durante toda la estancia hospitalaria del paciente, ¿no? Porque decíamos, tenemos que garantizar que el dispositivo esté por lo menos durante la estancia hospitalaria del paciente. Entonces, mi punto crítico va a ser el cuidado de ese dispositivo. ¿Por qué? Porque el paciente va a estar hospitalizado durante 7 días. Entonces, tengo que garantizar que ese dispositivo que yo elegí al inicio me dure 7 días. Si mi paciente solamente va a entrar a una cirugía de manera ambulatoria y va a estar 4 horas en el quirófano y 2 horas en recuperación y se va, pues tengo que garantizar que ese dispositivo me dure 6 horas. Y entonces este va a ser nuestro punto crítico, el cuidado del dispositivo de acceso vascular. Pero de nada sirve, vuelvo a lo mismo, que yo haya hecho una instalación adecuada si no lo cuido. Por el contrario, de nada sirve que yo haya instalado, por ejemplo, yo les pongo mucho este ejemplo de que sale la enfermera de guardia, se infiltró la solución y la compañera dice, no te vas hasta que no canules al paciente, ¿no? Y entonces la enfermera que sale de guardia, por ejemplo, en la noche, pues tuvo una guardia pesada, no tuvo la oportunidad de descansar, ya está cansada, ya la están esperando, necesita llegar a su casa porque tiene que llevar a los hijos a la escuela, ya está presionada porque el del Uber ya llegó, por lo que ustedes quieran, y le dicen, me lo tienes que canular, ¿no? Entonces, si les estoy diciendo que este proceso de inserción de un dispositivo periférico por lo menos va a requerir de 30 minutos, pues esa persona, esa enfermera, no va a hacer el procedimiento en 30 minutos, lo va a hacer en 5 o en 10 minutos. Lo que quiere decir es que no se va a lavar las manos las veces que tiene que lavarse las manos, a lo mejor no va a elegir adecuadamente la vasculatura, no va a elegir adecuadamente el dispositivo que tiene que insertar y muy seguramente ese dispositivo lo va a insertar mal. Y entonces, ¿qué es lo que nos dicen las guías? Que por lo menos yo debo de tener 2/3 partes del dispositivo dentro de la vena, contemplando el espacio que va a ocupar la piel o el músculo o el tejido subcutáneo que tenga mi paciente. Entonces, imagínense que esa enfermera no logra meter las 2/3 partes del dispositivo y solamente mete 1/3 del dispositivo. Pues obviamente en el proceso de cuidado esa vía no va a funcionar. Y entonces cuando llega la persona que va a estar a cargo de ese paciente, ya a las 10 de la mañana que ya dicen, oye, Margarita, no inventes, ¿qué crees? Que ya se infiltró la vía que te canularon. No, es que seguramente Guadalupe lo hizo mal y entonces nos quejamos de la compañera. La compañera no tiene la competencia, lo hizo mal, lo hizo corriendo. Pues obviamente lo hizo mal pues porque la estás presionando que coloque un dispositivo en un tiempo inadecuado, cuando a lo mejor yo pude haber visualizado qué tipo de soluciones tenía, qué tipo de tratamiento, y ya sabes qué, mira, vamos a dejarlo descansar, pon una compresita solamente, retírale la vía, pon una compresita y más adelante nosotros lo canulamos. Entonces, si yo no instalo adecuadamente, pues el cuidado no va a ser efectivo. Y por otra parte, o la parte final del proceso, pues va a ser el retiro de este dispositivo de acceso vascular, que va a conllevar otro 5 o 10% de este proceso y que también tiene su punto específico, no solamente retirar un dispositivo. Por ejemplo, yo les voy a pedir que levanten la manita o que pongan corazoncitos, lo que ustedes quieran,
que todos los que estamos aquí conectados, estamos conectados 504 personas más 50 personas en Facebook. Todos hacemos este procedimiento. Señora, mi nombre es Gilberto, voy a retirar su dispositivo de acceso vascular. ¿Y qué es lo que hacemos? Retiramos la cobertura, es decir, el apósito transparente, tomamos una torunda, la colocamos en el sitio de inserción y retiramos esa vía periférica. Todos lo hacemos así, ponemos laicitos, todos lo hacemos de esta manera. Ok, muy bien, fíjense, todos lo hacemos de esta manera. Pues, ¿qué creen? Que lo hemos estado haciendo mal. ¿Por qué? Porque, y eso es parte de la parte quirúrgica, debemos de conocer los antisépticos, qué espectro tienen, cuál es su tiempo de acción, cuál es su tiempo de secado. Entonces, hemos hecho mal este procedimiento porque lo ideal es que antes de retirar cualquier dispositivo de acceso vascular, llámese un catéter periférico, un catéter central, necesito y requiero sí o sí realizar una antisepsia del sitio de inserción antes de retirarlo. ¿Por qué? Porque regularmente, por ejemplo, en una vía periférica, regularmente utilizamos alcohol isopropílico al 70%. El alcohol isopropílico al 70% tiene un tiempo de secado de 5 a 10 segundos, un tiempo de acción de 5 a 10 segundos y un tiempo de volumen residual de 5 a 10 segundos. ¿Esto qué quiere decir? Que después de que yo lo aplico, va a tener un tiempo o va a seguir haciendo un efecto posterior a que yo lo aplique. Entonces, si estamos hablando que este efecto de volumen residual es de 5 segundos, quiere decir que cuando yo instalo ese dispositivo, pues el efecto ya pasó, ya le coloqué el dispositivo, ya le coloqué el apósito. Y el paciente tuvo ese catéter durante 7 días. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que durante esos 7 días ya creció microbiota en la piel de mi paciente. Y entonces, si yo solamente coloco una torunda, una toalla de alcohol isopropílico y retiro el dispositivo y le digo a mi paciente que se apriete, pues obviamente esa microbiota que ya creció en la piel del paciente va a tener un sitio de entrada para contaminar a mi paciente y poder generar una infección del torrente sanguíneo relacionada al catéter. En este caso, en catéter periférico, una plapsi, una infección del torrente sanguíneo asociada a una vía periférica. Si hablamos de un catéter central, pues lo mismo, la clorexina, si utilizamos gluconato de clorexina, va a tener un tiempo de acción de 30 a 60 segundos, un tiempo de secado de 30 a 60 segundos y un tiempo de volumen residual que va a ir de las 8 horas si utilizamos gluconato de clorexina solo y si es en combinación con alcohol se va a aumentar hasta 48 horas. Y si estoy hablando de que ese catéter central duró 7 días con ese apósito, pues estoy hablando de que esa piel ya generó microbiota nueva. ¿Por qué? Porque el antiséptico ya terminó con su efecto, ¿sale? Entonces, pues vi que algunas caritas, sorprendidas y pues quiero pensar que aprendimos algo nuevo y que ya no lo vamos a hacer. Dice aquí, yo realizo curación de catéter, lo aprendí en su diplomado. Muchas gracias, Tere Gutiérrez. Recordar no soplarle para secar, efectivamente, o soplar con la mano, ¿no? Entonces ya aprendimos algo nuevo. Antes de retirar cualquier dispositivo de acceso vascular, tengo que hacer una antisepsia del sitio de inserción. ¿Y qué otra cosa tenemos? Entonces, como nuestro top 10, nuestro primer top va a ser la nueva clasificación o la nueva nomenclatura de los dispositivos de acceso vascular. ¿Quién nos da esta nomenclatura? Bueno, pues existen algunas recomendaciones internacionales como la IANS, la Gabacel, la WONCOVA y algunas otras más que nos dan clasificación de estos dispositivos. La más actual es la de la WONCOVA 2017. ¿Cuál es la WONCOVA? Pues es el Congreso Mundial de Accesos Vasculares. Este congreso es el congreso más grande a nivel mundial de dispositivos de acceso vascular, de terapia e infusión, en donde justamente se reúnen expertos en terapia e infusión y se aborda mucha evidencia científica, se abordan muchos temas de actualidad y que finalmente sirven para que nosotros vayamos actualizando esta práctica y pues obviamente la vayamos aplicando en el paciente. Por lo tanto, nos va a dar una clasificación que vamos a dividir en dos, que van a ser catéteres periféricos, que son estos que tengo o que tienen ustedes en su pantalla del lado izquierdo, y catéteres centrales que tenemos del lado derecho. ¿Cuáles son los periféricos? Pues los catéteres periféricos van a ser dispositivos que se pueden instalar principalmente en miembros torácicos. En pacientes pediátricos lo podemos hacer en miembros inferiores, pero que no llegan a nivel central, ¿sale? Por lo tanto, no se consideran centrales porque no llega a la punta del dispositivo a nivel central. Para todos los catéteres periféricos van a ser indicativos para pacientes que tienen soluciones no vesicantes, soluciones no irritantes,
soluciones con osmolaridades menores a 600 millismoles y con soluciones o medicamentos que tengan pHs entre 5 y 9. ¿Cómo se van a clasificar estos? Pues como catéter intravascular periférico corto, que es el catéter que utilizamos normalmente, que van a estar indicados o que hemos utilizado de manera inadecuada, porque lo ideal sería que este dispositivo lo ocupáramos solamente al momento en el que el paciente lo requiere y que posterior a eso, es decir, que lo utilicemos en in situ. Por ejemplo, si tenemos un paciente de urgencias que ingresa con un choque volémico por una herida de arma de fuego, pues le coloco un catéter periférico, le repongo líquidos, lo estabilizo y después de esto busco el dispositivo que se adapte más a las necesidades, al tipo de terapia de infusión, al tiempo que va a estar hospitalizado y a la patología que tiene. ¿Para qué? Pues para que ese dispositivo me dure durante toda la estancia del paciente. Después vamos a tener las cánulas largas, que son prácticamente lo mismo que un catéter periférico, solamente que va a estar más largo, va a medir hasta 7 centímetros esta cánula, y va a ser para aquellos pacientes que requieren terapias mayores a 7 días, menores a 14 días. Después vamos a tener el mini midline, que son dispositivos que van a medir entre 4 centímetros y algunas bibliografías dicen 15 centímetros, algunas otras dicen hasta 20 centímetros, pero van a ser dispositivos que necesito instalar con técnica de barrera máxima, que necesito instalar con ultrasonografía y que preferentemente la voy a instalar en la parte, se pueden instalar en la parte inferior del pliegue o en la parte superior del pliegue del brazo con una técnica CELVIE modificada. Y posterior vamos a tener los catéteres de línea media, que estos catéteres van a medir entre 15 y 25 centímetros y que la punta de este dispositivo puede quedar en línea media axilar o puede quedar en línea media clavicular, no más, no puede avanzar más el dispositivo. ¿Por qué? Porque si lo avanzo más, no va a llegar a nivel central, pero si la punta queda a nivel de innominada por los flujos que tenemos a ese nivel de sangre en esa vasculatura, podemos provocar un trombo, ¿sale? Y del lado derecho vamos a tener lo que son los catéteres centrales. Entonces, en este caso vamos a tener el PIC, que es catéter central de inserción periférica. La punta va a llegar a vena cava, perdón, se movió. La punta va a llegar a vena cava. Y son dispositivos que va a haber desde 2, 3, 4, 5 hasta 6 French. Lo podemos adaptar a pacientes pediátricos, a pacientes adultos. En la actualidad existen estos dispositivos que permiten la administración de medio de contraste o la utilización de un lumen a presión que nos va hasta 5 mililitros por segundo, es decir, 300 mililitros en un minuto. Se van a instalar con técnica de barrera máxima, se va a instalar con ultrasonografía y preferentemente en vena cefálica, braquial, axilar o basílica, ¿no? Y después vamos a tener el SIC, ya no le vamos a decir CBC, ahora le vamos a decir SIC, que es catéter central de inserción central. Y en estos van a entrar todos los catéteres que instalamos de manera yugular o en la vena yugular o en la subclavia, ¿sale? Entonces los vamos a dividir por sitio anatómico, que sería subclavio o yugular. Lo vamos a dividir también por número de luces o de lúmenes, 1, 2, 3 lúmenes, o hay algunas casas comerciales para pacientes críticos que tienen hasta 5, 6, 7 lúmenes. Lo vamos a dividir por técnica de instalación, que puede ser una técnica tunelizada o no tunelizada. En la no tunelizada serían los catéteres que instalamos normalmente con una técnica Seldinger. Y en la tunelizada, pues entrarían los catéteres de hemodiálisis y los catéteres puertos. Y por último, vamos a tener los catéteres FIC, ¿sale? Que sería catéter central de inserción femoral, ubicación de la punta en vena cava inferior. Y prácticamente, pues lo que hacemos es que podemos utilizar un catéter, o sea, el producto lo podemos utilizar un PIC o un SIC para instalar este dispositivo de acceso vascular. No se recomienda tanto el uso, lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Pues porque el riesgo que tiene de contaminación, sobre todo si lo ponemos en la parte inguinal, y lo ideal sería que lo pusiéramos en el tercio medio del muslo. Si yo instalo a nivel inguinal, lo ideal sería que yo tunelizara al tercio medio del muslo para evitar que este dispositivo se contamine. Y también otra de las partes es que corremos el riesgo de que estos dispositivos a largo plazo, y dependiendo obviamente también del paciente, nos puedan generar una trombosis. Nuestro top 2 va a ser la preparación de la piel. ¿Cuál es la intención de preparar la piel o de la asepsia y antisepsia de la piel?
pues es que nosotros reduzcamos el riesgo de complicaciones infecciosas tanto locales como sistémicas. Por lo tanto, de primera instancia es el uso de un antiséptico que esté aprobado o que nos garantice un espectro amplio en la eliminación de microorganismos, que no sea tóxico, que no se absorba en la piel, entre algunas otras cosas más. Y lo que nos dice la norma oficial mexicana es que utilicemos el gluconato de clorexina en concentraciones del 0.5 hasta el 2%. Esta puede ser sola o combinada con alcohol isopropílico, al igual que la iopovino al 10%, que igual puede ser sola o combinada con alcohol isopropílico. Pero, ¿qué es lo que nos dice la guía actual? Que preferentemente antes de que yo realice esta preparación de la piel en el paciente con el antiséptico, debo de realizar una antisepsia de la piel del paciente previamente con el lavado con agua y jabón de la piel. Es decir, antes de que yo vaya a canular al paciente, antes de que yo aplique el antiséptico, debería de lavar la piel con agua y con jabón. Si el paciente se puede parar y ya vi dónde lo voy a puncionar, le digo que vaya, se lave las manos y se lave el área donde yo voy a puncionar. Si el paciente no se puede parar, con unas gasitas limpias, no necesariamente deben de ser estériles, con unas gasitas limpias, las humedezco con agua y con jabón, lavo el área donde voy a puncionar, retiro el excedente de jabón y entonces ya realizo mi preparación de la piel. ¿Qué me va a garantizar lavar la piel con agua y con jabón? Una, voy a tener piel hidratada. Dos, voy a reducir la materia orgánica en esa piel. Recuerden que hay antisépticos que se inhiben o que disminuyen su efecto ante materia orgánica, como es el alcohol y de manera leve la clorexina. Entonces, me va a ayudar a disminuir la materia orgánica a mantener la piel húmeda y obviamente que el efecto del antiséptico sea mucho mejor. Obviamente aquí interviene la técnica de aplicación, porque cada antiséptico tiene una técnica de aplicación. Por ejemplo, el alcohol isopropílico, la iopovidona, sí tenemos que llevar los principios básicos de asepsia y antisepsia. En el caso de la clorexina, que nos dice que podemos hacer un barrido en la dirección en la que nosotros queramos, podemos incluso regresar en el mismo sitio. ¿Por qué? Porque funciona, o su principio activo es la fricción de la clorexina. ¿Cuál es la recomendación? Que hagamos una técnica de ajedrez, es decir, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. ¿Eso qué nos va a permitir? Pues no solamente tener cobertura al 100% o más del 80% de la piel, sino que nosotros hagamos una doble capa de ese antiséptico. ¿Por qué? Porque primero lo vamos a hacer de izquierda a derecha y luego de arriba hacia abajo. La otra parte es que la técnica no touch, es decir, no palpar el sitio de inserción después de la antisepsia de la piel. Si yo voy a canular al paciente y ya después ya no veo la venita y le toco, entonces en ese momento estoy volviendo a contaminar, tengo que volver a preparar la piel. No debo de soplar, debo de dejar que el antiséptico se seque solo y tampoco está permitido que hagamos técnica de puntilleo o que retiremos el excedente del antiséptico con una gasa. ¿Por qué? Porque justamente si yo retiro ese antiséptico que excede la piel en el paciente, lo que voy a hacer es voy a arrastrar ese antiséptico y entonces ya no voy a permitir que tenga ese volumen de tiempo residual. ¿Por qué? Pues porque yo ya lo quité. Sí voy a lo mejor garantizar que en ese momento mi piel está limpia, pero al retirarlo, pues obviamente ya no voy a tener ese tiempo de volumen residual. Y lo último, pues la protección personal. Estamos hablando que en el caso de los catéteres periféricos se sugiere usar guantes de un solo uso como medida de protección personal. Y aquí podemos tener algunas discrepancias. ¿Por qué? Porque esta recomendación viene en el manual de catéteres periféricos cortos de la Comisión Permanente de Enfermería que salió en el 2018-2020, si no mal recuerdo. Pero también si nosotros nos vamos a la campaña sectorial Bacteremia Cero, en alguna de sus partes, nos dice que incluso para la instalación de catéteres periféricos debemos de utilizar guantes estériles y cubrebocas como mínimo. ¿Por qué guantes estériles? Pues porque estoy entrando al torrente sanguíneo, o sea, debemos de quitarnos de la mente que un catéter periférico es menos importante que un catéter central. ¿Por qué? Porque las enfermeras de terapia de infusión de Estados Unidos ya nos dijeron que también los catéteres periféricos provocan infecciones en los pacientes. Incluso si ustedes se dan cuenta, pacientes que se detecta una infección de este tipo, que tuvieron un catéter central, previamente tuvieron un catéter periférico. Si nosotros nos vamos a un servicio de urgencias de la institución que ustedes quieran, todos estamos realizando una actividad. Paciente a choque. ¿Y qué es lo que hacemos? Todos corremos a atender a la persona que llega.
¿cuántos de nosotros realizamos un lavado de manos antes de tocar al paciente nuevo? Porque yo estaba haciendo otra actividad. Y si yo voy y le digo a Guadalupe, oye Guadalupe, ¿no te lavaste las manos? ¿Qué es lo primero que decimos? La vida o la muerte. Ve el paciente cómo llegó, imagínate en lo que me lavo las manos, perdí un minuto, es un minuto en el que yo estoy rescatando al paciente. Pero los servicios de urgencias es donde mayormente nosotros tenemos que hacer todos esos procedimientos pues de manera efectiva y de manera correcta. ¿Por qué? Porque es el primer punto de contacto que nosotros tenemos con él. Por lo tanto, pues debemos de garantizar esa atención segura desde que el paciente ingresa con nosotros a la institución. Estoy viendo que hay algunos mensajes, los voy a leer al final para no restar tiempo. Y pues obviamente en el caso de los catéteres centrales, pues nos pide la barrera máxima de protección estéril, que sería nuestro gorro, cubrebocas, batas estériles, guantes estériles. El gorro y el cubrebocas no se consideran como estériles. La norma nos habla también de que incluye el lavado de manos y la preparación de la piel con un antiséptico, y por lo menos debo de cubrir al paciente en un 80% en el caso de los dispositivos de acceso vascular central. Ahora, hay otra parte que sería nuestro top 3, que viene la relación vena-catéter. En esta relación vena-catéter, de primera instancia, yo debo de conocer qué es lo que le voy a instalar a mi paciente, cuál es el dispositivo que le voy a instalar. Y aquí va a entrar la calidad del dispositivo, es decir, primero tengo que evaluar qué dispositivos tengo. Nos dice que preferentemente tenemos que tener un abanico de posibilidades, es decir, una gama de dispositivos que me permitan adaptar al paciente al dispositivo y no al dispositivo al paciente, y que podamos nosotros elegir cuál es el mejor catéter para nuestro paciente. Por lo tanto, tenemos que ver qué tipos de catéteres tenemos, qué calibres tenemos, qué duración tienen esos dispositivos insertados en el paciente, qué tipo de material son, si son seguros o si tienen un riesgo al accesar al paciente. ¿Qué es lo que tenemos que ver en la persona? Pues debemos de buscar siempre que el cuidado sea centrado en la persona. Tenemos que verificar la terapia prescrita, ya hablamos sobre los pHs de los medicamentos, las osmolaridades de las soluciones, verificar este tipo de terapia de infusión si es vesicante o si es irritante, la duración del tratamiento, las características vasculares, es decir, si yo tengo una vena tortuosa, si tengo una vena palpable, si tengo una vena visible, si tiene bifurcaciones, verificar el trayecto, entre algunas otras cosas más. La edad del paciente, no es lo mismo un paciente adulto mayor que un paciente pediátrico, y no es lo mismo un paciente pediátrico que un paciente adulto. Ver las comorbilidades, el historial de terapia de infusión, porque eso también puede influir en que nosotros garanticemos la inserción segura o no del dispositivo. Por ejemplo, si hablamos de pacientes que han tenido quimioterapias o radioterapias, pues esas vasculaturas están muy sensibles, y obviamente, aunque yo sea muy bueno, pues muy seguramente esa vía no me va a durar el tiempo adecuado, ¿no? La colocación de catéter con el menor riesgo de complicaciones, siempre tenemos que ver que el dispositivo sea más pequeño y el menos invasivo para administrar la terapia de infusión, y también verificar los recursos disponibles para cuidar y mantener ese dispositivo. Aquí, cuando hablamos de recursos disponibles, es no solamente de los recursos materiales, sino también de los recursos humanos. ¿Por qué? Porque, bueno, si la enfermera que va a estar a cargo del paciente no sabe qué catéter tiene, no sabe cuidarlo, pues muy seguramente va a tener una complicación a corto o mediano plazo, ¿no? Entonces debemos también verificar esa parte. Bueno, ahora, cuando hablamos de esta relación vena-catéter, estamos hablando que esa relación se considera como el espacio que va a ocupar un dispositivo de acceso vascular insertado en un vaso sanguíneo, ya sea venoso o sea arterial. Esta diapositiva a mí me gusta mucho explicarla. Esta explicación en algún momento yo la tuve con un colega, el maestro Cruz, y es muy interesante entenderla. ¿Qué es lo que nos dice las guías? Las guías nos dicen que debemos de utilizar entre el 33 o el 45 máximo de porcentaje de la capacidad vascular. Es decir, yo no puedo utilizar más del 45% de la vasculatura. Ahorita les voy a explicar por qué. Solamente dejen ver aquí cómo sacó el lápiz. Ya sé que no. ¿Qué es lo que vamos a tener? Esta de aquí es nuestra vasculatura. Entonces, en esta vasculatura nosotros normalmente vamos a tener un flujo
lineal, es decir, un flujo laminar, perdón. Es decir, es un flujo completamente lineal, que incluso si nosotros estuviéramos dentro de esa vasculatura, podríamos observar que la sangre pasa y podríamos considerar que a lo mejor ni siquiera tiene movimiento. ¿Por qué? Porque es un flujo constante. Por lo tanto, dentro de esta vasculatura me dice que yo no puedo ocupar más del 33% de o más del 45% de la capacidad total. ¿Por qué yo no puedo ocupar este porcentaje? Si yo ocupo el 33% de la vasculatura, nos vamos a ir al cuadro del centro. Si yo ocupo el 33% de la vasculatura, dejen, busco que sea un poquito más grueso. Ok, y vamos a ponerlo en rosa. Si se dan cuenta, si yo ocupo solamente el 33% de la vasculatura, el espacio que hay entre mi catéter y la capa íntima de la vena es mayor. ¿Esto qué quiere decir? Que a mayor espacio que yo tenga entre el dispositivo y mi vasculatura, es decir, la capa íntima de la vena, voy a tener un mayor flujo y al tener mayor flujo de sangre, voy a tener una mejor hemodilución. ¿Qué es la hemodilución? La capacidad de la sangre para diluir un medicamento o una solución que yo esté administrando. Por lo tanto, cuando yo ocupo este 33% de la vasculatura, o máximo el 45%, al tener mayor espacio me va a permitir que haya más volumen y el medicamento que yo esté administrando, pues obviamente se diluye adecuadamente sin causar una infiltración, una extravasación o una flebitis química en el paciente, que lo traducimos a un traumatismo vascular. ¿Qué pasa entonces cuando yo ocupo más del 45% de la vasculatura? Aquí también, cuando yo ocupo este porcentaje del 33 al 45%, otra de las ventajas va a ser es que mi catéter, aunque se esté moviendo, no va a tener contacto directamente con la capa íntima, por lo tanto tampoco va a provocar un traumatismo vascular o una flebitis mecánica. ¿Qué pasa cuando yo ocupo más del 45% de la vasculatura? Si se dan cuenta, el espacio que hay entre mi dispositivo y la pared o la capa íntima del endotelio vascular es menor. Entonces, al reducirse este espacio, se reduce el flujo y obviamente voy a tener menos sangre, voy a tener menos hemodilución y el riesgo de que mi vasculatura se lastime con los medicamentos, pues va a ser mayor, es decir, tengo mayor riesgo de una infiltración, de una flebitis química o de una extravasación. Y aparte de todo, pues el catéter queda más cerca de la capa íntima, por lo tanto, si el catéter se mueve, va a estar tocando, va a estar chocando constantemente con mi capa íntima y me va a provocar una infiltración, una extravasación. Eso es si nosotros lo vemos en un corte transversal. Si nosotros lo vemos en un corte longitudinal, pues prácticamente estaríamos viendo, si yo paso del 45% de la vasculatura, pues prácticamente yo estaría viendo mi catéter así. Ahora, recuerden que un catéter periférico va a ocupar 4 centímetros, 4.5 centímetros de largo de mi vasculatura. Pero, ¿qué pasa con un catéter central? En estas características, en donde yo ocupe más del 45%, un PIC va a ocupar de 40 a 50 centímetros, un catéter central va a ocupar de 20 a 30 centímetros. O sea, son 20 o 30 centímetros o 50 centímetros en el tracto del catéter, en donde el catéter o la vasculatura no va a tener un adecuado flujo. Por lo tanto, voy a tener un riesgo de trombosis, ¿sale? Porque aquí viene, nos vamos a ir al tercer cuadro. Cuando hay una desproporción en relación catéter a vena, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando tenemos este flujo laminar, vamos a tener una disminución de flujo que les vamos a llamar éxtasis. ¿Por qué? Porque mi catéter está obstruyendo parte de mi vasculatura. Por lo tanto, no va a tener el mismo flujo y el corazón no va a decir, oye, no bomben hacia ese lado porque es un catéter muy grande y no tenemos espacio para pasar. No, el corazón va a seguir bombeando hacia todos los lados, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que este flujo va a chocar con mi dispositivo y obviamente, ¿qué va a suceder? Se va a ir regresando, se va a ir regresando y muy poca cantidad va a lograr pasar o atravesar pues ese obstáculo que estamos teniendo. Por lo tanto, va a regresar y va a volver a intentar pasar y así sucesivamente va a estar dando vueltas. ¿Qué es lo que va a pasar con el flujo que si él logra pasar? Pues obviamente, si se dan cuenta, aquí hay un ensanchamiento de la vasculatura, por lo tanto, pues abre las fibras y me va a permitir la infiltración o la extravasación
o la salida inadvertida de líquido, que es como se interpreta una infiltración, una extravasación, fuera de la vasculatura. Pero si tengo un paciente joven que tiene venas pues en buenas condiciones, pues todo lo que pase por arriba, cuando termine de pasar este obstáculo, me va a generar una energía cinética, es decir, me va a provocar una lesión endotelial. ¿Por qué? Porque lo que pasa por arriba va a bajar, lo que pasa por abajo va a subir, me va a provocar ese flujo turbulento y me va a provocar esta lesión endotelial porque va a estar tocando el endotelio vascular. Y por lo tanto, al tener un flujo turbulento, tengo el riesgo de que me provoque un trombo. Este principio lo vamos a tener prácticamente igual que cuando utilizamos una ligadura, una guantedura o una ligadura de látex o de caucho. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando nosotros utilizamos una ligadura o un guante, lo que va a pasar de que mi vena, en lugar de que esté así completamente, lo que voy a hacer es que la voy a obstruir por completo. Y mi intención de colocar una ligadura es vasodilatar la vasculatura, ¿no? Para que yo pueda garantizar una punción efectiva. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues lo mismo que aquí. Como yo ya puse aquí mi ligadura, lo que va a pasar es que este flujo sanguíneo va a estar chocando aquí, se va a estar regresando y cuando yo quite la ligadura, ¿qué es lo que va a suceder? Que todo este flujo sanguíneo va a salir a presión y me va a generar lo mismo, una lesión endotelial. ¿Qué es lo que nos dice la literatura? Que yo no puedo tener una ligadura por más de 45 segundos, por lo tanto lo ideal es que yo valore a mi paciente cuando esté seguro dónde lo voy a puncionar. Entonces hago todo el procedimiento, preparo la piel y cuando voy a puncionar es cuando yo coloco la ligadura, punciono y retiro la ligadura. ¿Sale? ¿Por qué? Porque la presión de la vena va a aumentar de 15 milímetros de mercurio hasta 45 milímetros de mercurio. La presión es bastante y entonces, si estamos hablando de que posiblemente aquí, después de 45 segundos, se pueden empezar a generar trombos, pues obviamente cuando yo desligue esos trombos van a viajar hacia el paciente. Pero ¿qué es lo que todos hacemos? Entre más le aprietes a la ligadura, más va a resaltar y entre más tiempo lo tengas, más va a resaltar. Esa es una idea errónea que a partir de hoy nos tenemos que quitar de la cabeza. Solamente voy a colocar la ligadura cuando voy a puncionar. ¿Qué es lo que pasa con las ligaduras planas? Que es lo ideal que deberíamos de tener, que en lugar de que haga este proceso, lo que va a hacer es que solamente va a comprimir la vasculatura, haciéndola pues un poquito más plana, me va a permitir la vasodilatación de mi vena. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que me va a permitir que este flujo sanguíneo a lo mejor va a pasar con mayor lentitud, pero me va a seguir permitiendo que exista este avance de la sangre de la vasculatura. ¿Sale? Nuestro top 4 va a ser el retiro del dispositivo clínicamente indicado, en donde pues justamente nos habla de que este retiro clínicamente indicado ya no nos va a permitir que hagamos estos cambios sistemáticos, ¿no? La norma oficial mexicana nos dice, los catéteres periféricos se tienen que sustituir cada 72 horas de manera sistemática, ya no. Cualquier dispositivo que nosotros tengamos nos habla, este retiro clínicamente indicado es que podemos dejar ese dispositivo el tiempo que sea necesario siempre y cuando el paciente lo requiera, que haya terminado su tratamiento, se vaya de alta, tenga una complicación sin resolver, que no pueda resolver durante cierto tiempo, o bien que ya me esté presentando alguna complicación. Es decir, el catéter periférico lo puedo dejar más de 72 horas, la línea media la puedo dejar más de 30 días, el catéter PIC lo puedo dejar más de un año, siempre y cuando no tenga complicaciones. ¿Qué me va a permitir esto? Menos canulaciones, por lo tanto, menos dolor y más confort para el paciente, optimizar menor riesgo de infección, evitar inserciones rutinarias. Cada vez que yo puncione al paciente es un riesgo de infección y obviamente también es un riesgo de punción accidental. Optimizar el recurso, es decir, evitar el reemplazamiento por número de horas o por días de instalación, por lo tanto voy a ahorrar en dispositivos de acceso vascular y reducir el número o el riesgo de lesiones, por lo tanto los objetivos de los punzocortantes a los trabajadores o la exposición a puncionarse accidentalmente pues va a ser menor. Por lo tanto, hay que valorar estrictamente la necesidad de insertar un catéter de acceso vascular y bien evitar la inserción de un catéter de forma rutinaria cuando el paciente no lo requiere. Y lo mismo, está ya en desuso las vías para mantener vena. ¿Por qué? Porque esa vía ni la ocupamos
es un riesgo de infección, es incómodo para el paciente y cuando realmente la queremos ocupar, esa vía ya no sirve. Entonces, si no se va a ocupar, se tiene que retirar sí o sí ese dispositivo de acceso vascular. ¿Qué es lo que vamos a evitar? Dice que por cada canulación evitada se ahorran hasta 20 minutos para realizar otras actividades del cuidado del paciente. Y también algo muy importante es que hay estudios de prevalencia que se ha observado que hasta en un 38% de las vías periféricas no son necesarias. Entonces ustedes analicen los pacientes que tuvieron el día de hoy en sus instituciones y van a decir, oye, pero ¿por qué ese paciente tiene una vía si nada más tiene una solución para 24 horas de 1000? ¿Qué le aportan 1000 mililitros de solución al paciente para 24 horas, no? Entonces les digo yo, denle un vasito de té y con eso le aportan el líquido que requiere. Pero el paciente ya no requiere esa vía. A lo mejor tiene omeprazol, a lo mejor tiene paracetamol, el paciente está diglutiendo, pues ¿por qué no le pasamos esos medicamentos a vía oral? No, es que tiene que tener una vía por si acaso. Vuelvo a lo mismo, cuando es el por si acaso y cuando realmente yo quiero utilizar esa vía, pues esa vía no sirve. Entonces el por si acaso es si el paciente en ese momento se agrava, si el paciente en ese momento requiere la vía, en ese momento yo le coloco un dispositivo nuevo, ¿no? Después vamos a ver lo que es la prevención de las infecciones, que sería nuestro top 5, en donde justamente desde el 2021 la INS, que son las enfermedades en terapia e infusión de Estados Unidos, pues lo que les decía, agregan esta nueva terminología que se llama CAPSI, y esto lo hacen para referirse a las infecciones del torrente sanguíneo que se originan a partir de un catéter periférico o a través de un dispositivo de acceso vascular central. Lo que les decía, ella ya nos están diciendo, los catéteres periféricos también me pueden provocar una infección del torrente sanguíneo asociada al dispositivo. ¿Qué es lo que nos dice? Que pues bueno, hay 4 posibles fuentes para generar estas infecciones, que puede ser la inserción del catéter, la permanencia del catéter a través de la migración de los microorganismos por el tracto del dispositivo, a través de los conectores o los lúmenes, es decir, no me lavo las manos y estoy conectando mis soluciones sin lavarme las manos o estoy manipulando esos lúmenes, y los microorganismos endógenos dentro del torrente sanguíneo, es decir, un paciente que ya está con un proceso infeccioso, o bien infusiones contaminadas, no hacemos una preparación adecuada. Cuando yo identifico estos factores, entonces puedo verificar posterior a eso si es una infección del torrente sanguíneo asociada a la línea central, es decir, que solamente sospecho que el dispositivo es el que me está provocando la infección, una infección del torrente sanguíneo relacionada al catéter, es decir, ya tengo evidencia que me dice que ese dispositivo es el que me está provocando la infección, y las plapsis, que son las infecciones del torrente sanguíneo asociadas a las líneas periféricas. Cuando hablamos nosotros de las CLAPSI, pues nosotros estamos hablando que son aquellas infecciones en las líneas centrales que han sido utilizadas por menos de 48 horas antes de que inicie la infección. No van a estar solamente asociadas, por lo tanto, solamente es como una definición epidemiológica y no está relacionada con algún otro sitio de infección, es decir, solamente sospecho que ese catéter me está provocando la infección y muchas ocasiones se puede sobreestimar por una verdadera infección del torrente sanguíneo, ¿no? En lo que haces toda la trazabilidad. Y en el caso de las infecciones relacionadas al catéter, aquí sí estamos hablando de una línea central que está siendo utilizada por más de 48 horas antes de que inicien los signos y síntomas de la infección y que sí se relaciona con el catéter. Por lo tanto, debo de tener evidencia que concluya esta relación entre el dispositivo y la infección y lo puedo manejar entonces sí como una definición clínica o bien como una terminología diagnóstica. Por lo tanto, ¿cómo voy a saber cómo voy a obtener esta evidencia? Pues obviamente debo de tener una mayor precisión que el catéter es la fuente de la infección y necesitamos aislar por hemocultivos periféricos y centrales y el cultivo de la punta los mismos microorganismos y cantidades superiores de 15,000 unidades formadas de colonias para verificar que la infección realmente viene del dispositivo de acceso vascular. ¿Cómo se originan estas infecciones? Lo que les había dicho, los microorganismos pueden migrar a través de la superficie externa por el tracto del catéter y llegar hasta el torrente sanguíneo, o bien por los sitios de inserción. ¿Qué es lo que va a pasar? Si yo no preparo la piel adecuadamente antes de insertar cualquier dispositivo, lo que va a suceder es que cuando yo inserte mi catéter, los microorganismos de la piel los voy a arrastrar y los voy a meter al torrente sanguíneo. En la punta se va a generar una siembra hematógena, un biofil bacteriano y obviamente, ¿qué es lo que va a pasar? Que el mismo torrente sanguíneo va a desprender estas colonias y obviamente las va a hacer viajar por todo el cuerpo del paciente, ¿no? Por todo el sistema y lo va a contaminar. A lo mejor yo sí sé adecuadamente la preparación de la piel, pero cuando estoy cuidando este dispositivo no limpio adecuadamente mi sitio de inserción, no realizo adecuadamente una asepsia o antisepsia o
cuando lo retiro no limpio este sitio de inserción. ¿Qué es lo que va a pasar? Que los microorganismos van a viajar a través del tracto de catéter, es decir, van a caminar por el catéter y lo mismo, van a hacer su biofilm bacteriano y van a hacer una diseminación hematógena. ¿Qué es lo que puede suceder cuando nosotros tenemos esta inserción de microorganismos a través del sitio de inserción? Vamos a manejarlo como rutas extraluminales, es decir, que se van a generar a partir del sitio de inserción. Y cuando tenemos infecciones por el contacto o la manipulación de las vías, por no lavarme las manos o tener soluciones contaminadas porque preparo los medicamentos en el pasillo, en la cama del paciente, en mi carrito donde están mis expedientes, donde tengo la coca, donde tengo los chetos, pues entonces le voy a llamar que es una ruta intraluminal. Es decir, que los microorganismos los voy a administrar yo mismo por el catéter, es decir, por la parte interna del catéter, y los voy a enviar directamente al torrente sanguíneo. ¿Cuáles son los factores de riesgo que pueden existir para estas infecciones? Pues obviamente los procedimientos estériles incorrectos, técnicas asépticas deficientes, soluciones y jeringas contaminadas, infusiones intermitentes o agujas expuestas, los sitios de acceso sin protección, la contaminación durante el cambio de los tubos de administración intravascular o bien la inadecuada limpieza de los conectores libres de uso de aguja. Nuestro top 6, 7 y 8 pues van a ser justamente en estos bundles o estos paquetes preventivos. Nosotros en la institución tenemos dos paquetes preventivos, uno que es el bundle de inserción del dispositivo y otro que es en el cuidado. En la inserción del dispositivo siempre sí o sí, pues obviamente tengo que realizar el lavado de manos con agua y con jabón y este puede ser incluso con alcohol gel. De hecho, hay bibliografía actual que también el alcohol gel también garantiza una descontaminación efectiva de las manos. Después vamos a tener la preparación de la piel con alcohol isopropílico al 70%, gluconato de clorexina. Oye, Gilberto, pues es que yo no tengo alcohol isopropílico. Bueno, pues la norma nos dice que podemos utilizar yodopovidona. Oye, Gil, pero tampoco tengo yo, pues, ¿qué le pongo ahí? Bueno, la norma dice que también puedes usar alcohol, entonces puedo utilizar cualquiera de los 3 antisépticos que me recomienda la norma oficial mexicana. Entonces, aquí en tu paquete, pues, si tú dices, es que a veces tengo alcohol, a veces tengo cloricina, a veces tengo la combinación, a veces tengo gluconato, solamente vas a poner aquí preparación de la piel con un antiséptico. ¿Cuál? Pues el antiséptico que tengas y que esté marcado bajo la norma. Y lo que habíamos visto que previamente a esto tengo que realizar un lavado de la piel con agua y con jabón. Obviamente la instalación de los dispositivos con precauciones de barrera máxima, ya dijimos cuáles son las barreras máximas, y vamos a considerar la pena subclavia de primera instancia antes que la instalación de un catéter yugular o de un FIC. También aquí entra la instalación de un catéter PIC, son las recomendaciones, pero estudios ya indican que las tasas de infección entre los catéteres centrales insertados por vía central y los PIC prácticamente son las mismas, entonces no hay como mucha diferencia en ello, pero cualquiera de los dos, ya sean subclavios o PIC, será nuestra primera opción. Y la otra parte dice que insertemos los dispositivos garantizando una técnica estéril con ultrasonido. Es decir, nos dice que ya utilicemos tecnología de visualización vascular que nos permita garantizar el éxito de la punción al primer intento y obviamente que evitemos punciones innecesarias al paciente. Después vamos a tener el bundle para el mantenimiento que dice que diariamente tenemos que evaluar la necesidad de la vía, que aquí entra ya también el retiro clínicamente indicado, pero diario yo tengo que preguntarme si el paciente aún requiere de ese dispositivo. Si el paciente ya no requiere del dispositivo, pues lo ideal será retirarle el catéter, ya es un catéter central o un catéter periférico. Higiene estricto de manos en la manipulación del circuito intravenoso. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre sí o sí me tengo que lavar las manos. ¿Por qué? Pues porque voy a acceder al torrente sanguíneo, porque voy a acceder a un circuito. Siempre les digo, ¿qué es un circuito cerrado? Pues es un circuito cerrado, es un circuito hermético, es un circuito estéril. Que ya invadimos con un dispositivo, pues sí, pero por lo tanto tengo que hacer el procedimiento lo más aséptico posible. Es decir, me tengo que lavar las manos sí o sí. Después vamos a tener cambio de apósito transparente de forma aséptica. Ya sabemos que la primera limpieza se hace en la instalación, la segunda se hace a las 24 horas de la instalación, la tercera se hace a las 48 horas y de ahí la vamos a hacer cada 7 días. Pero preferentemente debemos de utilizar apósitos con almohadilla de clorexina. Esto va a ser
de manera profiláctica. Por lo tanto, nos va a permitir disminuir el riesgo de infección del sitio de inserción y que esos microorganismos ingresen a través del tracto del catéter y me contaminen al paciente por completo. Cambios de equipos de administración y soluciones y dispositivos adicionales que nos dicen las guías que los podemos llevar hasta 7 días. No hay evidencia científica que lo hagamos, que si nosotros lo hacemos con mayor frecuencia, disminuya las infecciones. Aclaro, no quiere decir que ahorita todos los 500 que estamos aquí conectados vayan y digan, es que Gilberto nos dijo que ya cambiamos a 7 días. No, lleva un proceso. ¿Por qué? Porque de nada me sirve llevar mis equipos a 7 días si yo no me lavo las manos. De nada me sirve llevar mis equipos a 7 días si yo no realizo adecuadamente la curación de mis dispositivos, la asepsia y antisepsia de los sitios de inserción. De nada sirve cambiar los equipos a 7 días si yo no me pongo todas las barreras máximas para colocar un dispositivo. ¿Sí me explico? Entonces, lleva una transición, lleva un cumplimiento de todos estos estándares y tengo que garantizar que esté bien estandarizado todos los procedimientos en cuanto a terapia e infusión. Y también se recomienda que estos dispositivos adicionales los intente yo cambiarlos en conjunto con mis equipos de infusión. ¿Para qué? Pues para evitar obviamente la manipulación y siempre estar teniendo un circuito cerrado. Aquí también algo voy a agregar que no viene aquí en la presentación, pero también lo que nos dicen las guías desde el 2016, 2021, 2024, que son las de la INS, nos dice que al cambio de todos los dispositivos de acceso vascular, tengo que hacer el cambio de todo el sistema de infusión. ¿Qué es todo el sistema de infusión? Mi conector libre de agujas, mi extensión o prolongador bifurcado trifurcado, mi equipo y mi solución. ¿Por qué? Pues porque es un circuito cerrado. Entonces, al cambiar ese circuito cerrado, que ya estoy considerando contaminado, tengo que cambiar todo. Entonces, si se me infiltró mi vía periférica, tengo que cambiar todos mis equipos. Si voy a cambiar el equipo de primario y el secundario caduca mañana, tengo que cambiar todos mis equipos. Si mi catéter tengo sospecha de infección y lo quitan porque hay una sospecha y me ponen un catéter nuevo, tengo que cambiar todos mis equipos, todas mis soluciones, porque de nada va a servir que yo vuelva a colocar esos dispositivos en un catéter nuevo si al final de cuentas ya están contaminados. Tengo que volver a iniciar ese circuito. Y también otra de las actualidades es desinfectar los puertos de acceso con un desinfectante por un tiempo apropiado. ¿Cuál es el desinfectante recomendable? El alcohol isopropílico al 70%. Aquí en este caso nos dice que podemos utilizar estas tapas desinfectantes. Por lo tanto, estas tapas desinfectantes se llama desinfección pasiva. Vamos a tener dos tipos de desinfección, la desinfección activa y la desinfección pasiva. La desinfección activa es aquella que vamos a hacer con una toalla de alcohol isopropílico al 70% y tenemos que hacer fricción. ¿Qué es lo que nos dice la recomendación 2024? Antes nos decía que teníamos que tenerlo de 30 a 60 segundos. Ahora ya no, ahora nos dice que con 15 segundos que nosotros hagamos fricción vigorosa en el sitio de conexión es más que suficiente. Esa es desinfección activa. Desinfección pasiva va a ser el uso de estas tapitas de desinfección pasiva, que van a tener aquí al interior una esponjita con alcohol isopropílico al 70% y que cuando tú la vas a colocar de primera instancia, vas a hacer una desinfección activa, administras el medicamento y después colocas tu tapita de desinfección. ¿Qué es lo que va a pasar? Que cuando tú des vuelta, vas a hacer fricción en el sitio de conexión, la esponjita la vas a comprimir y va a derramar el alcohol en mi conector y entonces eso va a garantizar que esté desinfectado durante todo ese tiempo. ¿Cómo funcionan estas tapas? Voy a administrar otro medicamento, quito la tapa, la tiro y administro mi medicamento y coloco una tapa nueva. No puedo colocar esa misma tapa, ¿por qué? Porque dijimos que el alcohol isopropílico tarda en secar entre 5 y 10 segundos. Entonces, en lo que yo administro ese medicamento, pues obviamente esa tapa ya se secó y ya no va a tener ningún efecto desinfectante en el sitio de conexión. El top 9, pues sería el uso de tecnología, en donde justamente en la actualidad uno de los dispositivos que ha salido mucho a realce, pues es la instalación de los catéteres PIC con electrodo intracavitario. ¿Qué es lo que nos va a permitir este dispositivo? Bueno, pues nos va a leer un electrocardiograma del paciente y un electrocardiograma del dispositivo. Estos dispositivos en la punta de la guía, la punta es imantada, por lo tanto se coloca este sensor en el pecho del paciente y conforme yo voy avanzando el dispositivo me va apareciendo en la pantalla cómo va avanzando mi catéter. Me va a pintar en color verde cuando yo llego a vena cava. Del lado derecho aparte también voy a tener
otro indicador que va a hacer un sonido agudo cuando ya estoy en vena cava. Y aparte de todo, en el electrocardiograma del paciente, si se dan cuenta aquí abajo, va a pintar la onda P de color verde. ¿Qué es lo que quiere decir? Que cuando voy acercando esa punta imantada de ese catéter a la vena cava, a la entrada de la aurícula, lo que va a hacer es que me va a hacer que la onda P tenga una elevación. Cuando tengo la elevación de la onda P en su máximo esplendor, que ya me pintó de verde aquí, que ya me pintó de verde acá y que aparte me está haciendo un sonido, dice, ya está ahí, ya no metan más el catéter. Entonces me va a garantizar que yo pueda utilizar el catéter de este paciente en cuanto yo termine el procedimiento. Ya no necesito placa de control. Es decir, en este mismo momento yo voy a saber que mi catéter está central. ¿Qué es lo que pasa si yo sigo avanzando? Pues la onda P va a invertirse y entonces cuando se invierte ya quiere decir que yo ya me pasé más allá de donde debía de quedar y tendría que retirar el dispositivo. Bueno, retirar un poco para quedar bien. ¿Sale? Nuestro top 10 va a ser la técnica NTT, que es la técnica antiséptica sin contacto, en donde vamos a tener 5 términos prácticos. ¿Cuáles van a ser esos 5 términos prácticos? Creo que ya me pasó un poquito de tiempo. ¿Cuáles van a ser estos términos prácticos? Vamos a tener 5, que es sitio clave, pieza clave, campo aséptico general, campo aséptico crítico y campo aséptico microcrítico. Cuando hablamos del sitio clave va a ser cualquier portal de entrada del paciente que pueda contaminarlo. Por ejemplo, el sitio de inserción de un dispositivo, el sitio de inyección o una herida abierta. Todos estos sitios yo no los debo de tocar. ¿Por qué? Porque si los toco voy a contaminar a ese paciente. Entonces, sitios de clave, sitios de inserción, sitios de conexión o heridas abiertas. Cuando hablamos de la pieza clave, es la parte del equipo del procedimiento que si está contaminada, es probable que contamine al paciente. Por ejemplo, la punta de la jeringa, el extremo macho o la punta del equipo de administración de soluciones o la aguja de inyección. Es decir, que si yo voy con mi jeringa con la aguja expuesta, pues esa es mi pieza clave. La punta de la aguja es mi pieza clave. Entonces, como ya está contaminada, voy a contaminar a mi paciente. ¿Qué pasa en ocasiones? Que tenemos el equipo y cuando vamos a conectarlo en el conector libre de agujas, como no es compatible, me lo bota y cae el equipo a la cama o cae el equipo al suelo. Esa es la pieza clave. Como ya está contaminada, voy a contaminar al paciente. Ya no tengo que reconectarla. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la conecto porque era el antibiótico. ¿Y cómo le voy a decir a la jefa de enfermeras que se me cayó el equipo y que contaminé el antibiótico? No, mejor se lo conecto. ¿Sabes qué, jefa? Discúlpame, se desconectó porque el equipo no es compatible con mi conector libre de uso de agujas y cayó al suelo. Con la pena, pues me necesitas pedir otro antibiótico porque no puedo administrar ese medicamento contaminado. ¿Sale? Campo aséptico general va a ser una bandeja de procedimiento descontaminada y o desinfectada o un kit o barrera de procedimiento de un solo uso que se va a asegurar para promover, pero no para asegurar la asepsia del procedimiento. Por ejemplo, hay instituciones donde tienen, por ejemplo, sus charolitas para llevar medicamentos. Esa charolita es mi campo aséptico general, es decir, lo voy a limpiar y desinfectar. ¿Con qué? Con agua y con jabón y con alcohol isopropílico y ahí puedo poner mis medicamentos y trasladarlos para administrar al paciente. Lo que está dentro de esa bandejita me va a permitir asegurar la asepsia dentro de, pero no me va a garantizar que sea fuera de ese contexto, ¿no? Luego vamos a tener campo aséptico crítico, que es un campo barrera estéril, se utiliza para asegurar la asepsia y todo el equipo de procedimiento se coloca sobre el campo y se gestiona colectivamente. Una cirugía, ¿no? Yo no sé, yo no tiene mucho tiempo muchísimo tiempo que no pasa el quirófano, pero pues su mesa riñón, ¿no? Donde ponen todo su material estéril, dividen entre lo limpio y lo sucio, lo húmedo y lo seco, etcétera, etcétera. Ese es un campo aséptico crítico, es decir, todo lo que yo ponga ahí está completamente estéril, por lo tanto no puedo contaminarlo y tengo que estarlo gestionando de manera colectiva para su uso. Y por último vamos a tener el campo aséptico microcrítico, que es una pequeña superficie protectora estéril. Por ejemplo, las tapas estériles, las cubiertas o el interior de embalaje de un equipo estéril recientemente abierto, que van a proteger individualmente mi pieza clave. Por ejemplo, si yo tengo una jeringa y no tengo un campo, ¿qué es lo que puedo hacer? Quito la parte de papel de la jeringa y dejo mi jeringa dentro de la envoltura plástica. Ese sería mi campo aséptico microcrítico. Solamente está protegiendo mi pieza clave, que es la jeringa. ¿Sale?
Otro ejemplo, cuando abrimos los guantes, que no hay campos, y abrimos los guantes, y dentro de ese campo echamos todo nuestro material, ¿no? Ese sería mi campo aséptico microcrítico. ¿Sale? Solamente por poner algún ejemplo. Y pues la técnica ANTT pues nos dice justamente esto. Lávese siempre las manos. La parte de la A dice, lávese siempre las manos de manera efectiva. Nunca toquen las partes claves o los sitios claves. ¿Cuáles son las partes claves? Pues donde voy a conectar mi equipo, la aguja la punta de mi catéter, el aplicador de mi antiséptico, la boquilla del medicamento, la punta de mi jeringa o la punta de la aguja. Esos son sitios claves o partes claves. De aquí para acá, dice, toca las piezas que no son claves con confianza. De aquí para acá yo puedo tocar sin ningún problema. Y dice que tomemos las precauciones adecuadas para el control de infecciones, que pues son todo lo que vimos en la lámina anterior. En conclusión, pues bueno, la prevención de complicaciones va a depender mucho de la integración de las mejores prácticas para reducir el riesgo en el paciente y en el profesional de la salud, así como la incorporación de la mejor evidencia científica actualmente disponible, recursos y tecnologías y una cultura para respaldar esta implementación. Por lo tanto, debemos de comenzar a abordar todos esos componentes técnicos socioadaptativos, incluyendo la capacitación formal de recurso sobre las indicaciones, la colocación y mantenimiento de los dispositivos de acceso vascular, aparte de hacer evaluaciones periódicas de las competencias que contamos nosotros como profesional, y hablo de manera general. ¿Sale? Por lo tanto, tenemos que involucrarnos, tenemos que educar, debemos de ejecutar y debemos de evaluar. Y esta sería mi conclusión. Prácticamente ya terminamos. Y pues bueno, me tomo el atrevimiento. Le había mandado un mensajito a la maestra Guadalupe. Si quieren saber un poquito más de este tema, pues un servidor junto con una colega, pues hacemos estos diplomados de terapia de infusión donde vemos pues prácticamente todo referente a dispositivos de acceso vascular de terapia de infusión. Es un diplomado que acaba de empezar, pero llevamos una clase, por lo tanto, si alguien está interesado, aún puede inscribirse. Y también asimismo vamos a tener un seminario que inicia en el siguiente mes, en el mes de marzo, de farmacología, pues donde van a ver todas las bases farmacológicas, antibióticos, analgésicos, anticoagulantes, entre algunas otras cosas más. Y pues, bueno, con la intención de enriquecer el conocimiento. Repito, lo que nosotros vimos ahorita es como un poquito de todo, pero en realidad para hablar de terapia de infusión, ni siquiera en un diplomado en muchas ocasiones llegamos a hablar de toda la importancia que tienen estos dispositivos. Nuevamente les agradezco. Mi nombre es Gilberto Hernández Córdoba. Les dejo mi número de teléfono, les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda, y asimismo también les dejo mis redes sociales, que es en Facebook me pueden encontrar como Gil Hernández. Estaría muy agradecido si me siguen, ya que pues ahí también publicamos algunas actividades que realizamos en la parte de capacitación. Y pues bueno, es un gusto y nuevamente agradezco la invitación a la federación, y pues espero que ya haya cumplido con las expectativas, y pues bueno, que el día de hoy nos hayamos ido con un poquito más de conocimiento y que el día de mañana podamos aplicar estos conocimientos en nuestros pacientes. Muchas gracias, Gilberto. Muchísimas gracias. Excelente ponencia. Muy motivadas nuestras asistentes de hoy, muy motivados. Muchas preguntas por acá. Hay inquietudes. Preguntan por el diplomado. Qué bueno que ahorita les comentaste el proyecto que tienen y que se pueden inscribir aún. Felicitaciones, Gilberto. Excelente. Muchas gracias, maestra. Bueno, pues finita las preguntas que Sí, tenemos. sí, excelente, excelente la exposición de tu tema, muy claro. Este, eh, Hay una pregunta aquí, a lo mejor ya quedó en respuesta. Dice, la yodopovidona está indicada en la asepsia para la inserción de catéteres. Esa es pregunta. Sí, acuérdense que cualquiera de los antisépticos que están marcados por la norma. Ok, muy bien. Ana Aquí, ¿cuál es Laura, la diferencia? Solamente que en la iodopovidona lo que nos dice es que hagamos el retiro del excedente. Entonces, lo que les decía, pues al final de cuentas, sí, o sea, se tiene que hacer, pero pues sí, obviamente si yo retiro ese excedente, estoy quitando el antiséptico, y pues obviamente el tiempo de volumen residual pues se va a ver disminuido. muy bien. Ana Laura te pregunta que si los guantes deben de ser estériles. Me imagino que para la inserción. Sí, lo que les había comentado aquí, creo que va a depender mucho.
he hecho esta pregunta, ¿no? ¿A qué me voy a lo actualmente disponible que sería el manual para el cuidado de los catéteres periféricos o a la campaña sectoral bacteriana cero que salió hace como 20 años? Pero si yo analizo con lo que vimos ahorita, pues lo ideal sería utilizar guantes estériles. ¿Por qué? Pues porque estoy accediendo al torrente sanguíneo, ¿no? Bien, gracias, Gilberto. ¿Algo? La Lupita Miramontes de Nayarit te pregunta, en el caso de tener el catéter bien y solo problema en los equipos, ¿no es necesario cambiar el catéter? Ah, pues algo había Pero ¿qué quedado. Pregunta. problemas podríamos tener? Aquí hay que definir qué problema tenemos con los equipos. Ok. Susana te dice, ¿la forma adecuada para utilizar el protector cutáneo es? Lo ideal es, el protector cutáneo, recuerden que es una barrera de polímeros y lo que nos va a ayudar es a proteger la primera capa de la piel, que sí es la epidermis, pero dentro de la epidermis tenemos 7 capas más y nos va a ayudar a proteger el estrato córneo. Ese estrato córneo, pues cada vez que nosotros retiramos un apósito, dañamos ese estrato córneo y hacemos una lesión en la piel. Entonces, lo ideal es que lo utilicemos en el espacio donde va a quedar nuestro apósito adherido y evitar que este protector cutáneo toque el sitio de inserción. Por lo tanto, debemos de tener aproximadamente 0.5 centímetros libres del sitio de inserción sin este protector. En el caso de cuando utilizamos apósitos con almohadilla de clorexina, no debemos de poner este protector cutáneo en el espacio donde va a quedar la almohadilla de clorexina. ¿Por qué? Porque justamente como produce una capa de polímeros, es decir, como un tipo de barrera plástica, pues si nosotros ponemos el protector cutáneo y encima ponemos el apósito con clorexina, pues la clorexina no va a tener contacto directamente con la piel, entonces no va a tener ningún efecto. Ningún efecto, muy bien. Susana te pregunta, la fórmula magistral, ¿en qué consiste y en qué situación en qué situación específica se utiliza? ¿La qué? ¿Fórmula magistral? Mencionaste algo de una fórmula magistral, ¿no? Ay, caray. Ah, No, a caray, ver si nos no puede explicar recuerdo. un poquito mejor. Bueno, ok, Susana, que aclares un poquito esto. Y acá en la sección de preguntas es la última de Yadira. Creo que es la última, hay otra. Dice, cuando no se cuenta con apósito transparente adecuado para los dispositivos y se cuenta con otro material que se tiene que cuidar al menos de la fijación. Lo ideal es que tengamos un apósito transparente. O sea, aquí algo muy importante es que debemos de aprender a gestionar los productos. Sí. O sea, tenemos que insistir en la tecnología que existe en la actualidad. O sea, no podemos rezagarnos o no tenemos que regresar. O sea, ahorita en la actualidad con toda esta falta de insumos estamos regresando pues a la precariedad y aparte estamos regresando a prácticas que se hacían hace muchos años. Entonces, lo ideal es que tú tengas un apósito transparente, pero mi punto crítico siempre va a ser el sitio de inserción. Entonces, es el que más debes de cuidar. Muy bien. Al Libo- respecto, Liborio pregunta, ¿los accesos vasculares bueno, Se se quedó salió. plasmado. catéter, Sí. me imagino que es Mahurker, MHK, cada cuándo se debe hacer casi realizado? Me quedé congelada. Sí. Igual que los catéteres centrales cada 7 días. Y lo Bien, ideal es que hagas la limpieza del sitio de inserción, la permeabilización y sellado de los lúmenes y el cambio de conectores. bien. Eh, una más, y nada más respetando porque este es el área de preguntas y respuestas, porque estamos ya sobre el no tunelizado para HD, se inicia con datos de infección, se le da tratamiento con antibióticos y aún así sigue con secreción. Es recomendable ya retirarlo y colocar otro? Sí, aquí va a depender mucho de la prescripción del nefrólogo, porque acuérdense que lo que les decía, los microorganismos pueden avanzar a través del tracto del catéter. Entonces, si ya tenemos un catéter con materia purulenta,
pues esa materia purulenta, esos microorganismos, pueden Ya. avanzar a través del catéter y contaminar por completo al paciente. El protocolo para el cuidado estandarizado del paciente con catéter periférico central y permanente del 2011 nos manejaba que cuando teníamos este tipo de pacientes, hiciéramos una antisepsia del sitio de inserción diaria durante 7 días hasta que remitiéramos la infección. Pero, pues digo, al final de cuentas, si en los primeros 2 días, 3 días no revierte, pues es un paciente que le estás dando mayor riesgo a que se pueda contaminar, ¿no? Entonces, lo ideal sería tomar un cultivo de secreción, tomar cultivos, hemocultivos del catéter y periféricos, y nos podemos esperar las 24 horas el preliminar del hemocultivo para verificar qué tipo de microorganismo es, y con ello pues iniciar una profilaxis antimicrobiana, eh, ya sea empírica, o ya cuando yo tenga el microorganismo, pues verificar si ese microorganismo puede ser resistente o no resistente, y si puedo dar tratamiento o no, o te va a retirar el dispositivo por completo. Sí. Una última. Y las demás se van a quedar acá en el chat, Gilberto, para que si tienes oportunidad de contestar, porque si las que se le dio prioridad saca al área de preguntas y respuestas. Y nada más te voy a hacer una del chat que dice, ¿se puede utilizar solución de hiperoxidación como el microdacin para realizar la preparación de la piel? No, No no, viene lo en la ideal son norma, los, no viene en la ¿verdad? norma. Entonces, lo ideal son los antisépticos que ya mencionamos. Ok, muy bien, bien. Lupita, no sé si tengas alguna pregunta tú por allá. Bueno, a mí me inquieta que ahorita nos dice Gilberto, usen el apósito transparente, ¿no es cierto, Gilberto? Sí. ¿Y qué pasa si le preguntas a las compañeras que nos están viendo ahorita si siempre solicitan el apósito transparente? ¿Lo solicitan? ¿Por qué mi pregunta? Porque no es un único hospital. Ahorita en la reunión que tuvimos, José, que nos acaban de decir el montón de cajas y cajas. Ya llevo varios hospitales porque doy clases en de varios hospitales. Maestra, nos mandaron cajas y cajas con apósitos transparentes a punto de caducarse. ¿Sí? Ujú. ¿Qué pasa? Yo les preguntaría, hagamos una reflexión. ¿Están pidiendo los Los apósitos están transparentes? utilizando, ¿verdad? Si no lo Digo, porque solicitan, ¿por pareciera, qué se están pareciera que no. caducando y por qué se quedaron Claro. almacenados y ahorita los están? Me da la impresión de que no los están solicitando, ¿sí? Esa es mi impresión. A ver, Zoraida, ¿lo ha solicitado? A ver, Kenia, Janet, de las que están aquí y Ujú. se los han negado, porque ahorita llama la atención que se están caducando y están, ¿qué está Sí, pasando? Y son de varios hospitales que nos han comentado que les llevan cajas y cajas porque están a punto ya de caducarse, sí, pero porque que no se acá los pidieron. dice que es preferible en caso de contar con Tegader, cinta o nada. O sea, Pues bueno, lo mismo. Digo, son situaciones pues muy específicas, ¿no? Y muy particulares de muchos hospitales. Entonces, recuerden que el hecho de que no tengamos el insumo no quiere decir que tengamos que hacer una práctica que no sea de calidad. Entonces, claro. siempre hay que buscar que adaptar lo que tenemos, pues obviamente a la atención del paciente. Entonces, pues bueno, si no tengo apósito transparente, pues tendré que buscar eh, algún, o sea, tendré que ver qué es lo que tengo, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros, como bien dijo la maestra Guadalupe, durante todo el año estuvimos pidiendo apósito con cloricina, nunca llegó. Y de repente hay tantas cajas de este apósito, entonces hay que sacarlo porque se va a caducar. Y entonces le das un mal uso porque no es el uso específico para lo que lo empiezas a Ujú, utilizar. de acuerdo. Es un recurso que al final de cuentas es un gasto inadecuado, que no se está utilizando como se debe utilizar. Y ya, terminamos ese y entonces nos mandan otro apósito. Y estandarizas el cuidado de ese apósito y después te mandan otro apósito. Y entonces esta variabilidad en la práctica es lo que conlleva que tengamos múltiples complicaciones, pero sucede lo que mencionó y lo que muchos seguramente les han pasado. Yo lo he pedido, pero no me lo dan. Pero son malas gestiones, por ejemplo, en el momento de solicitar, que solicitaron mucho material, que no sabemos dónde está ese material, que no se dota ese material y que de repente sale. ¿Dónde estaba? ¿Quién sabe? Pero aquí hay, ocúpenlo porque se va a caducar. Entonces siempre hay que buscar qué es lo que tengo. No tengo apósito transparente, ¿qué tengo?
pues tengo Ipafix y tengo cinta adhesiva. ¿Qué será mejor, el Ipafix o la cinta adhesiva? Si hablamos de lesiones, pues la cinta adhesiva tengo un mayor riesgo de que tenga una lesión en la piel. Bueno, entonces ocupo Ipafix. No tengo Ipafix, tengo Transport y tengo tela adhesiva. Bueno, pues entonces ocupo Transport. No tengo más que tela adhesiva. Bueno, pues ni modo, tendré que utilizar la tela adhesiva. O sea, sí me explico. O sea, vamos a ir desde lo mejor hasta pues, lo peor que tengamos. Pero esto no quiere decir que porque no tenga el insumo o porque no tenga el recurso, no tenga que hacer yo una práctica adecuada. Tengo que tratar de adaptar ese recurso a la mejor práctica de acuerdo al conocimiento que tenemos.